Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estudiantes. Una disculpa de antemano por no poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener esta clase de manera virtual, aunque no estoy en vivo con ustedes, pero estoy disponible para cualquier duda que tengan en el momento que lo vean o en la semana. Si les surge alguna duda, estoy disponible y con todo gusto les voy a contestar. Entonces, hoy vamos a dejar un poco atrás o de lado a las bacterias. Ya vimos todo sobre las bacterias de manera muy general: reproducción, metabolismo, qué tipo de células tienen, cómo combatirlas y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de mis grupos favoritos y a lo que me dedico es de los hongos. De antemano una disculpa si hablo mucho y este video se hace extenso, pero es el tema y me gusta mucho. Entonces, lo que quiero es que aprendan y lo aprendan bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Ok, entonces para entender las enfermedades que ocurren en los humanos y que son producidas por hongos, primero debemos entender sus generalidades. Y para entender las generalidades debemos empezar por un concepto. Un concepto que ¿qué es un hongo? Entonces quiero que todos en su casa o donde quiera que estén viendo este video, quizás en la escuela, entonces quiero que piensen ¿qué es un hongo? ¿Qué es un hongo para ustedes? Seguramente en su cabecita vino a la mente de primera mano el hongo típico que es rojo y que tiene puntitos blancos. O quizás algunos imaginaron el champiñón de la pizza, no sé. Pero bueno, esos sí son hongos, pero más allá de eso, los hongos se definen por un montón de cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero, los hongos son organismos eucariontes. Ya vimos que las bacterias son organismos procariontes, es decir, que carecen de núcleo, que no tienen órganos membranosos, que tienen pared celular. Y bueno, ahorita vamos a ver que los hongos pertenecen a los eucariontes. ¿Quiénes son los eucariontes? Los animales, las plantas, los hongos, los protozoarios. Todos esos tienen células eucariotas que sí tienen núcleo definido, que tienen órganos membranosos y los hongos van a tener pared celular. Entonces, un hongo se define porque es un organismo eucarionte. También son heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse a partir de una fuente, ya sea, en el caso de los hongos por absorción, en el caso de los animales por ingesta. A diferencia de las plantas, que son organismos autótrofos, no sé si recuerdan sus clases de biología, que estas hacen fotosíntesis por medio de la luz solar, la convierten en energía química para poder generar su propio alimento. En el caso de los hongos necesitan absorber nutrientes que vienen del medio, de algún sustrato, alimentarse, llevar a cabo el metabolismo, la reproducción y todo su sistema, lo que hacen y lo que les da vida. Ok, también los hongos estructuralmente están formados por hifas. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué son las hifas, pero son estructuras muy importantes. También pueden ser unicelulares, como por ejemplo las levaduras. Hay algunas levaduras que son de importancia médica, otras levaduras que las conocen quizás muy bien, que son aquellas que se utilizan para realizar la cerveza, el vino, el pan. Y esas son unicelulares, es decir, una sola célula, como las bacterias. Y los multicelulares son hongos que están constituidos por muchas células. Quizás uno de los ejemplos más comunes podría ser el champiñón. También los hongos pueden reproducirse de manera sexual y asexual, a comparación con las bacterias que solo se reproducen de manera asexual, ya lo vimos. Los hongos pueden reproducirse también de manera sexual. Entonces, les comentaba que además de poseer organelos membranosos, los hongos poseen en su pared celular beta-glucanos y quitina.
quitina, que es una estructura muy importante. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, en 1969, un naturalista llamado Whittaker, que se encargaba de clasificar a los hongos, o bueno, más bien de clasificar a los organismos, bueno, se dio cuenta que los hongos eran muy diferentes a las plantas, a los animales, a todo. Entonces, él creó un reino que actualmente conocemos como el reino fungi. Entonces, el reino fungi está constituido por todos los hongos. Y como podemos ver aquí en la tabla que les presento, es que los hongos sí son diferentes, por eso son un reino aparte. Entonces, a pesar de que tienen células procariotas, los hongos se nutren, son heterótrofos como los animales, pero esto lo hacen mediante la absorción de nutrientes, no por la ingesta, no que nosotros nos comemos una manzana y así obtenemos nuestro alimento. Los hongos lo hacen de manera diferente. También, a pesar de que las plantas y las bacterias tienen una pared celular, la pared celular de cada uno de estos organismos está constituida químicamente por distintos elementos y la de los hongos está constituida por quitina, por ejemplo el de las plantas por celulosa o lignina y ya vimos que en las bacterias por peptidoglicanos. También que pueden ser unicelulares o multicelulares. Generalmente los hongos son inmóviles. Vimos que en el caso de las bacterias, por ejemplo, tienen algunas estructuras que les permiten la movilidad. Estas pueden ser los flagelos o los cilios. Entonces, en el caso de los hongos no son móviles. Bueno, además de tener un tipo de reproducción asexual y sexual, y esto lo hacen por medio de esporas. Entonces, los hongos son un reino aparte, son súper diferente de todos los organismos y por eso se clasifican en otro reino. Ok, entonces vamos a hablar de cómo se constituyen estructuralmente. Entonces, ustedes seguramente pensaron que el hongo era esta típica estructura en forma de sombrero. Entonces déjenme decirles que esta no es la estructura que constituye un hongo, sino más bien son las hifas. Las hifas que son, bueno, son unos pequeños filamentos que miden micras, es decir, son microscópicos, solo los podemos ver con ayuda de un microscopio. Pero fíjense que las hifas son unos hilitos así súper delgados, como pueden ver en el video así que está en rojo. Ahí podemos ver cómo se va desarrollando una hifa. Bueno, las hifas no solo se forma una, sino que se forman miles y miles de hifas que van creciendo y se van entrelazando y van formando una cosa que llamamos micelio. Seguramente muchos de ustedes habrán visto o habrán dejado un pan olvidado, una fruta, lo que sea de alimento en su refrigerador y le ha crecido hongo. Y lo primero que nota uno es que le crece ese típico como si fuera un algodoncito. Y ese algodoncito es el conjunto de hifas que conocemos como micelio. Entonces, ese micelio, o bueno, esas hifas, en contra de la gravedad, van a crecer y van a desarrollar este órgano reproductor, al cual conocemos como cuerpo fructífero, en el caso de los hongos que son macroscópicos. Macroscópicos quiere decir que nosotros vemos a simple vista. Entonces, es como si hiciéramos una analogía con las frutas. Las plantas producen los frutos, como la manzana, que contienen las semillas, y que esas semillas las van a ocupar para reproducirse. Entonces, en el caso de los hongos, el cuerpo fructífero contiene aquí, no sé si ven mi cursor, pero justo debajo de ese sombrerito vamos a observar unas láminas y en esas láminas vamos a encontrar las esporas porque los hongos se reproducen por esporas. Entonces esas esporas son microscópicas también, solo las podemos ver con ayuda de un microscopio a nivel detalle y pues bueno, esas esporas les van a servir para producir nuevos hongos.
Ahora, eso es en el caso de un hongo macroscópico y que generalmente se reproducen por reproducción sexual. Pero si nosotros observamos acá de este lado, del lado derecho, en la imagen justo al lado del video que se ve la hifa en color rojo, bueno, en este caso encontramos una estructura de un hongo asexual que normalmente son esos hongos que encontramos en el refri o de la humedad o de lo que sea. Estos hongos se reproducen de manera sexual. Entonces, producen estructuras que tienen nombres diferentes y que son microscópicas. Por ejemplo, aquí vamos a ver en este video de aquí arribita, perdón, de aquí arribita vamos a ver el video donde se encuentran creciendo estas estructuras. Si ven, son súper pequeñitas y esta fue tomada en un microscopio. Entonces, estas estructuras, ¿cómo se llaman? Bueno, encontramos primero esta estructura que lo marca aquí la imagen como el 3, que se llama conidióforo, que es lo que va a sostener a las esporas. De ahí tenemos, en el caso del 1, es la célula conidiógena, es decir, la célula fértil o especializada que va a dar lugar a los conidios que son las esporas asexuales. Y bueno, producen conidiomas que básicamente serían aquellas estructuras un poquito más grandes que le dan lugar a estas más pequeñas. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle de qué es un conidioma, pero lo que sí quiero que entiendan es que, a diferencia de los hongos macroscópicos, los hongos microscópicos se caracterizan por tener conidióforos que dan lugar a conidios, que son las esporas, y así van a llevar a cabo su reproducción asexual. Entonces, a nivel celular, si nosotros viéramos a las hifas, encontraríamos que son organismos eucariontes. ¿Por qué? Porque poseen aquí adentro de la hifa vamos a ver a estos organelos membranosos como por ejemplo a las mitocondrias. También podemos encontrar otros organelos como los ribosomas, podemos encontrar al aparato de Golgi, a los retículos endoplasmáticos, en fin, a las vacuolas, a todas estas estructuras que son características de una célula eucariota. Entonces, si nosotros hiciéramos zoom a esta hifa y a la pared celular y a un hongo, lo que quieran, pero en la hifa, eh, esta pared celular, a diferencia de las plantas, les comentaba, y de las bacterias, está constituida primero por una capa que vemos aquí en azul, que es una capa de proteínas. Después encontramos otra capa de una estructura que se llama beta-glucanos. También encontramos seguido de eso una capa de quitina que va a ser muy muy característica en los hongos. Y también encontramos en la membrana celular, encontramos el ergosterol, que es uno de los lípidos que caracterizan a los hongos. Si nosotros hiciéramos una analogía con un lípido en el ser humano, sería la del colesterol. Entonces, el ergosterol es el lípido que tienen todos los hongos. Y bueno, también tienen en la membrana celular unas proteínas que les permiten el paso de los nutrientes. Ok, entonces vamos a ver que los hongos, su nutrición es que son heterótrofos, como les comentaba, absorben los nutrientes. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer por difusión, de acuerdo al estilo de vida, sean saprófitos, parásitos o simbiontes. Ya vamos a ver más adelante qué es cada uno. Entonces, de acuerdo a su modo de vida va a ser su nutrición, pero a grandes rasgos lo que hacen los hongos es utilizar a las enzimas que los van a ayudar a deshacer todas esas estructuras que son muy muy grandototas, digamos, hablándolo en términos muy simples. Son estructuras muy muy largas a nivel molecular,
Entonces lo que van a hacer estas enzimas van a ser cortarlas, cortarlas, cortarlas y volverlas pequeñitas. Estas estructuras pueden ser monosacáridos, aminoácidos, ácidos orgánicos y que van a poder, siendo así de pequeñas, ya después de haber pasado por ese corte enzimático, van a poder ser pasadas por medio de difusión a través de la membrana celular. Entonces, para explicarles un poco más a detalle, lo que va a pasar es que una hifa va a producir tanto enzimas extracelulares como enzimas intracelulares. Entonces, las enzimas extracelulares, es decir, son aquellas que la hifa excreta al medio. Entonces esas enzimas lo que van a hacer es que van a empezar a partir todas estas moléculas tan grandes, como por ejemplo si un hongo estuviera degradando alguna planta, la celulosa o la lignina, son estructuras muy muy grandes. Entonces lo que van a hacer las enzimas es cortarlas y volverlas más pequeñitas o más simples para poder, por medio de la difusión, meterlas en su membrana. Entonces, estas estructuras más pequeñas las conocemos como monómeros. Entonces, estas exoenzimas o enzimas extracelulares lo que van a hacer es cortar las estructuras más grandes para volverlas monómeros que después son absorbidos y adentro de la hifa ya ocupan endoenzimas, es decir, enzimas intracelulares que les van a ayudar a absorber esos nutrientes que son necesarios para el metabolismo y para la reproducción de un hongo. Entonces, es muy importante entender, además de cómo se alimentan los hongos, su manera en la que se reproducen. Entonces ya vimos que en las bacterias la reproducción se llevaba a cabo de manera asexual y a pesar de ser asexual había algunos mecanismos que les permitían esta variabilidad genética, aunque no fuera una reproducción sexual. Entonces, en el caso de los hongos, también pueden reproducirse por fisión binaria, que lo vimos en las bacterias, que es aquella célula madre que produce células hijas y que también además de la fisión binaria puede ser por gemación o fragmentación, es decir, que a partir de una célula madre se van a producir células hijas que son completamente idénticas a la madre y que esto les da frente a la reproducción sexual una desventaja a nivel de diversidad. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual lo que permite es una diversidad de características, es decir, obtener características de un padre y de una madre que nos dan características propias y que a organismos como los hongos puede ser de suma importancia porque pueden ayudarles a colonizar ambientes extremos, obtener distintas características que les permitan sobrevivir. Entonces, a nivel de reproducción asexual, lo que va a pasar es que los conidios que crecen en los conidióforos, acuérdense, y que son microscópicos, entonces nosotros vamos a ver los conidios que lo que va a pasar es que va a germinar una hifa, es decir, de la espora va a germinar la hifa y va a producir poco a poco múltiples hifas que van a producir el micelio y el micelio va a dar lugar a la conidiogénesis, ya sea por fisión binaria, por gemación o por fragmentación. Entonces, conidiogénesis que va a volver a ser el ciclo de reproducción asexual, no va a haber ninguna variabilidad genética. En cambio, la reproducción asexual sí vamos a ver una variabilidad genética. Es decir, vamos a tener un heterocarión, es decir, vamos a tener a dos hifas que son completamente diferentes. Cada una tiene características únicas y una carga genética. Vamos a tener a la hifa del hongo 1 y vamos a tener a la hifa del hongo 2. Entonces, por medio de múltiples cuestiones químicas, compuestos volátiles y demás, estas dos hifas se van a encontrar y después van a llevar a cabo una anastomosis, es decir, van a fusionar las células. Entonces, cada una, recuerden que tiene una carga genética diferente, es decir, el hongo 1 tiene su paquete N
y el hongo 2 su paquete N. Entonces, al juntarse y al fusionarse, lo que va a pasar es que va a dar lugar a la cariogamia, es decir, a la fusión de los núcleos. Se van a fusionar esos núcleos y esas cargas genéticas ahora van a dar un núcleo que tiene la característica del hongo 1 y del hongo 2. Es decir, va a tener un núcleo 2M. Entonces, este cigoto lo que va a pasar es que va a pasar a un proceso de meiosis. Si recuerdan sus clases de biología, la mitosis era aquella que no tenía nada que ver con la reproducción y la meiosis era la que tenía que ver con la reproducción. Entonces, la meiosis va a dar lugar a producir estructuras como son las esporas. Las esporas que a su vez van a germinar y van a producir un micelio y va a dar lugar a un nuevo hongo. Entonces, desde aquí, desde el cigoto, nosotros ya tenemos un hongo completamente diferente que sería el hongo 3 con características de bueno, en este caso no lo llamamos padre o madre porque normalmente los hongos no tienen sexo, es decir, no tenemos un femenino y un masculino, sino que tenemos hongos con cargas genéticas diferentes. Entonces va a tener el hongo 3 la carga genética del hongo 1 y la carga genética del hongo 2 y que va a dar lugar a la meiosis, a la producción de esporas. La espora va a germinar en una hifa, es entrelazado de hifas, va a formar un micelio que después va a formar un cuerpo fructífero, un órgano de reproducción que va a dispersar las esporas y que va a dar lugar a un hongo completamente diferente con cargas completamente diferentes que podría encontrarse químicamente nuevamente con un hongo 4, digamos, y dar lugar a un hongo 5 y así sucesivamente. Ese es un ciclo de reproducción sexual. Entonces, como ven, la reproducción sexual frente a la sexual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque adquieren características diferentes. Ok, entonces a mí me gusta mucho clasificar a los hongos por dos cuestiones, tanto por su clasificación taxonómica y por su estilo de vida. Entonces, por su clasificación taxonómica, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la clasificación taxonómica se da porque un grupo de personas que somos los taxónomos, es decir, aquellos que se encargan de clasificar a los hongos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen por medio de observación de estructuras. Cada uno de los hongos, de las especies, de los géneros, de las familias, del orden y demás, que es como los nombramos, eh, entonces, cada uno va a tener características completamente diferentes y distintivas en cada uno. Entonces, lo que hace un taxónomo es que encuentra esas características que son o que diferencian a una especie, a un género y demás. Entonces, no solo a nivel morfológico, sino también a nivel molecular se hace una extracción de ADN y con ella podemos ver las relaciones de parentesco, es decir, con quién está emparentado, cuál es su hermano, cuál es su primo, cuál es su ancestro y todas esas cuestiones. Entonces, por esa clasificación taxonómica y como Whittaker lo clasificó en el reino fungi, entonces el reino fungi contiene distintos grupos que se llaman Basidiomycota, que son en su mayoría son hongos macroscópicos, vamos a encontrar muchos hongos como por ejemplo el champiñón, aunque sí hay hongos microscópicos, pero son más comunes los macroscópicos o más distintivos, digamos. Ahí encontramos muchos hongos comestibles, hongos que son amigos de las plantas y demás. También encontramos los hongos ascomicota, es decir, son hongos que van a producir una estructura que se llama ascas. Los basidiomicotas producen estructuras que se llaman basidios y ahí se generan las esporas. Los basidios son como batecitos de béisbol que tienen las esporas y los ascos son saquitos que van a contener a las esporas. Entonces,
Los ascomicotas son muy importantes porque muchos de los hongos que son de importancia médica se encuentran en los ascomicotas. También encontramos otro grupo que son los zigomicetos. Los zigomicetos que así el ejemplo más común de todos es los que le crecen a tu tomate olvidado ahí en tu cocina. Esos son hongos zigomicota. También encontramos a los Chytridiomycota, que son esos hongos acuáticos, son característicamente acuáticos y bueno, son muy importantes porque causan enfermedades a los anfibios. Entonces son debido a su reproducción, son muy difíciles de combatir y entonces se ha vuelto un problema reciente. Pero bueno, eso es como más adentrándonos en el campo de la biología. También encontramos a los glomeromicota, que ahí podemos encontrar hongos que tienen las esporas más grandes dentro de todo el reino fungi. Estos suelen ser amigos de las plantas, es decir, viven en las raíces, les ayudan a obtener nutrientes que las plantas no pueden alcanzar por sí solas. Y bueno, a grandes rasgos, la clasificación taxonómica se divide en estos grupos. La clasificación taxonómica de todos los organismos, no solo de los hongos, cambia cada día, cada hora, podría decir yo, y más aún con la herramienta de la biología molecular. A cada rato se están clasificando nuevamente las especies. Entonces, bueno, es súper importante y a nivel médico, de importancia médica o lo que a ustedes les compete, es que es muy importante identificar bien a las especies porque solo así van a poder dar un diagnóstico certero. Entonces, por eso es importante su clasificación taxonómica. Ahora, también los hongos pueden clasificarse de acuerdo al estilo de vida. Encontramos a los aprobios, a los parásitos y a los simbiontes, pero bueno, ¿quiénes son esos? Entonces, los simbiontes son aquellos que tienen una relación amistad, es decir, yo te doy, tú me das. Entonces, estos comparten con otros organismos cosas que los hongos les pueden aportar y el otro organismo hospedero les puede aportar a ellos. Entonces, por ejemplo, encontramos al grupo de los líquenes que quizás muchos de ustedes los han observado que crecen así en los árboles, se ven así como unas costras o incluso si han visitado centros arqueológicos y pueden ver así en las piedras o en las pirámides, también ahí crecen los líquenes. Entonces, ¿qué son los líquenes? Los líquenes son una asociación entre bacterias, algas y hongos. Entonces, cada uno aporta algo a otro y entonces viven en conjunto y forman esta estructura que le llamamos líquen. También tenemos a los hongos endófitos, que son aquellos hongos que viven adentro de las plantas. Entonces, estos hongos les ayudan a las plantas a producir cierto tipo de sustancias que las protegen mientras las plantas le dan un hogar. Esto lo hacen sin causar ningún daño. Entonces, habitan en las plantas, no causan ningún daño y les aportan a las plantas protección. Y las micorrizas, que son aquellas que se asocian a nivel de raíz, que ya vimos que como los glomeromicota, entonces este tipo de hongos forma una red, es súper interesante, quizás, bueno, esto ya raya más en la biología, pero bueno, les comento para que sea como de información general, pero un dato curioso es que el organismo más grande del mundo no es la ballena azul, sino es que es un hongo que ocupa hectáreas así su extensión es muy muy grande y habita en Estados Unidos en un bosque y lo hace mediante la raíz porque ya vimos que el verdadero hongo son las hifas que forman un micelio, entonces abajo de la tierra, abajo del suelo forman una raíz, una conexión entre las raíces, entre todas las plantas y se ha considerado que es como el wifi de los bosques porque llevan a cabo muchas
conexiones que son a nivel químico. Si lo quieren poner como la analogía del wifi, es que si algo está sucediendo en una planta, un ataque de algún parásito, ya sea insecto u otro hongo, entonces se llevan a cabo señalizaciones químicas que les pueden avisar a otras plantas que esto está ocurriendo en algún tipo, en algún lugar, en alguna otra planta, y entonces ellas pueden producir o fortalecer el sistema inmune y protegerse en contra de estos parásitos. Pero además de eso, como ya vimos que las hifas son tan pequeñitas, que pueden alcanzar profundidades y ayudar a las plantas a obtener los nutrientes que la misma raíz no puede alcanzar. Entonces, ¿qué le da? Al hongo, la planta pues le da nutrientes como carbohidratos que la planta como es autótrofo, es decir, que produce su propio alimento, el hongo no lo puede hacer, entonces de ahí obtiene nutrientes. Bueno, eso más adelante lo vamos a retomar porque quizás ahorita ustedes se están preguntando, bueno, ¿y por qué la maestra nos explica esto si esto es como muy de campo, muy de biología, agronomía? Pero ya van a ver que son muy importantes. Entonces, también encontramos los hongos saprobios, que son aquellos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, normalmente de hojarasca, de basura, incluso hay hongos que llegan a degradar plásticos, que son muy muy interesantes. Se ha descubierto que pueden degradar el plástico. Entonces, si no tuviéramos los hongos, tendríamos miles y miles de toneladas de basura, no podríamos vivir en el planeta. Entonces los hongos son muy importantes porque degradan la materia orgánica y lo hacen los aprobios que son aquellos que solamente se alimentan de esas moléculas, las van degradando y van formando, ya vimos, por medio de exoenzimas, monómeros. Monómeros son esas estructuras químicas más pequeñitas. Entonces, estos no solo les ayudan a absorber los nutrientes a ellos, sino que también les ayuda a que, como lo hacen a nivel extracelular, también muchos de esos nutrientes se quedan disponibles para las plantas, para las bacterias y para muchos microorganismos que viven en los diferentes ecosistemas. Y bueno, muchos de estos hongos suelen ser comestibles, además de también los micorrízicos suelen ser comestibles. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a retomar esto. Y los hongos parásitos que son aquellos que pueden parasitar plantas, pueden parasitar insectos, como por ejemplo, quizás ustedes conozcan más que yo la nueva serie esta que se popularizó mucho de Last of Us, que es un hongo que vuelve zombie a las hormigas. Bueno, eso lo hace en la naturaleza normalmente, creo que en la serie volvía zombies a los humanos, no sé, pero bueno, eso no va a pasar, no puede pasar. Eh, Quizás otro hongo en el futuro, no sabemos, pero al menos Cordyceps, que es la especie, no va a hacer eso, así que no hay que preocuparnos. De hecho, ese hongo Cordyceps es muy importante porque es utilizado en la medicina china desde hace miles y miles de años y tiene muchos compuestos que ayudan a la salud, principalmente a aquellos pacientes. Se ha documentado ya, hay muchos artículos y por si quieren revisar, que muchas de las sustancias como la cordycepina ayudan mucho a pacientes asmáticos, entonces es muy muy interesante. Bueno, además de estos parásitos que causan daño a otros organismos, pero pueden ser utilizados para otras cosas, también encontramos a los parásitos humanos, son aquellos que producen micosis. Entonces, bueno, a grandes rasgos esta es una clasificación general de la ecología y podemos encontrar mucha diversidad de hongos, de colores y demás. Entonces, vamos a continuar o vamos a ver por qué es relevante la micología, que es la ciencia que estudia a los hongos. Entonces, ¿por qué es importante los hongos en la medicina? Entonces, primero que nada, tenemos aquellos hongos que causan micotoxicosis. Bueno, es importante mencionarles que los hongos tienen un metabolismo secundario, es decir, producen sustancias que son importantes para su metabolismo, que eso es metabolismo primario.
Es decir, que les van a ayudar a reproducirse, a vivir y todo. Son esenciales para su vida. Pero además tienen otras rutas metabólicas que les llamamos metabolitos secundarios que producen para poder sobrevivir. Entre esas encontramos muchas toxinas, pigmentos, antibióticos que ya vamos a ver más adelante, pero esos son parte del metabolismo secundario, les llamamos metabolitos secundarios. Entonces, hay muchos alimentos que se encuentran contaminados por estas toxinas producto del metabolismo secundario, y les llamamos micotoxinas. ¿Por qué? Porque provienen de los hongos. Entonces, fíjense que eh, es un problema de salud pública que quizás llega a ser muy silencioso porque en México no se comenta demasiado, pero existen muchos alimentos que vienen contaminados por toxinas, y estos se sorprenderían mucho saber que muchos de esos alimentos son granos que consumimos diariamente, y que yo, sabiendo esta información, y que se las comento a ustedes para que ustedes piensen muy bien antes de consumir algún alimento, es que eh, por ejemplo, los cacahuates, las almendras que nos encantan, las nueces, todos estos vienen contaminados por toxinas de hongos. Y bueno, ya vimos que el hongo verdadero es una hifa, y que por favor, esto grábenselo muy bien y coméntenselo a todo aquel que conocen, que no debemos de consumir productos que ya han sido contaminados por hongos. Es decir, que si a mi pancito le creció la colonia de hongos y ya tiene el algodoncito ahí, y yo nada más le corto la rebanada, o al queso, a la fruta, no hagan eso por favor, porque las cifras no las vemos a simple vista, pero en realidad, o sea, cuando un hongo ya produce ese algodoncito, es decir, que ya la hifa ya está repleta por todos lados, todo ese tomate, todo ese pan ya está lleno de hongos. Y esos hongos producen muchas toxinas que en nuestro organismo se pueden llegar a acumular, y a lo largo del tiempo pueden producir cambios en nuestro ADN y causar mutaciones que llevan a cáncer. Y esto ha sido muy bien documentado en artículos. Si alguien tiene interés particular, puede compartirles artículos. Pero en México se han hecho muchas investigaciones, y se ha visto que eh, muchos de los cánceres, tanto de mama como cáncer cervicouterino, entre otros, además de ser pacientes predispuestos genéticamente a producir cáncer, también pueden ser derivados de micotoxinas. Y les digo que son de importancia médica. ¿Por qué? Porque no las podemos combatir tan fácilmente. Es decir, si yo llevo a temperaturas muy altas ciertos alimentos, no es tan fácil deshacerse de esas toxinas porque son resistentes a temperaturas muy, muy altas. Incluso a ciertos químicos, procesos, es muy, muy difícil deshacerse de esas toxinas. Por ejemplo, en el caso del maíz, las tortillas también pues, suelen tener toxinas producidas por hongos. ¿Y por qué se da esto? Principalmente cuando vienen de campo, los hongos suelen estar ya sea en el aire, en el suelo comúnmente, entonces colonizan una espora, puede estar viviendo ahí, y entonces normalmente estos granos, como los cacahuates, las almendras, el maíz, los suelen guardar en silos que son hechos de metal, y acumulan miles y miles de toneladas de estos granos. Y pues obviamente una espora germina, produce una hifa, y, y pues está en un ambiente idóneo. ¿Por qué? Porque hay suficiente humedad, hay alimento disponible, y pues normalmente las temperaturas también son idóneas para el crecimiento de estos hongos. Entonces es muy, muy importante eh, tener en cuenta las micotoxicosis, y que bueno, además de en casos graves de producir a lo largo del tiempo cáncer, eh, también pueden producir intoxicaciones por micotoxinas. Y bueno,
Les comento que aquí en México la regulación de micotoxinas aún no está presente en todos los alimentos. Incluso en el mundo también algunos alimentos no se da, pero por ejemplo el café soluble o incluso la leche puede llegar a tener toxinas. Yo hace poco lo vi en un congreso, si quieren les paso la información, pero en México no se tiene esa regulación. Por ejemplo, el Nescafé y otros cafés solubles tienen, tienen grados muy altos de toxinas. Entonces es mejor consumir cafés que provienen de fincas o que son de no tanto donde se almacenan granos y se hacen a nivel industrial y muy grande la cosa, sino consumir cosas que provengan directamente del campo y sean consumidas directamente. Entonces, bueno, para que tomen en cuenta que es de importancia médica las micotoxinas. Entonces, también, ¿por qué les hablaba de los hongos? Por ejemplo, estos hongos, las micorrizas o los aprobios que les dije que podían ser comestibles, porque son de importancia médica, porque también se pueden dar misetismos. Misetismo que se define como la ingesta de hongos macroscópicos o macromicetos que son mal identificados y que contienen sustancias que pueden dar origen a intoxicaciones o envenenamiento. Es decir, fíjense que muchas personas creen o les parece muy divertido ir al bosque, recolectar sus hongos y consumirlos. Y esto porque lo vieron en algún video, que ese hongo quizás en el TikTok, en el YouTube o lo leyeron en algún lado y que este hongo, por ejemplo, ¿no? Es blanco, tiene estas características y voy al campo, lo recolecto y me lo como. Pues no, muy mal, muy mala idea. ¿Por qué? Porque muchos hongos se parecen, son tan parecidos, pero producen sustancias completamente diferentes. Como por ejemplo ahí en la foto les enseño esta Agaricus campestris, que es un hongo comestible, y esta Amanita phalloides, que es mortal. O sea, si yo me llego a comer una cosa de esas, pues no la cuento. Entonces, todos los hongos son comestibles al menos una vez. Y bueno, sí puede ser muy importante. Fíjense que eh, sí hay muchos casos de misetismos en México porque la gente acostumbra, o bueno, tiene la mala costumbre de ir a recolectar sus propios hongos y comérselos. Eh, Hongos que se dan en el bosque y que son silvestres. Generalmente los hongos son muy seguros de consumir. Podemos encontrar las setas o los champiñones que se pueden crecer a nivel laboratorio, pero también encontramos los hongos silvestres que son muy ricos en beta-glucanos, en vitaminas altamente proteicos, que tienen muchos minerales, que son bajos en grasa, tienen carbohidratos, en fin. Los hongos pueden ser maravillosos y son bien identificados y son muy nutritivos y hay personas que son de comunidades indígenas en México que tienen este conocimiento de los hongos desde hace muchísimos años y que ese conocimiento se ha transmitido generación por generación y que ellos conocen muy bien a las especies que son comestibles y aquellas que no son comestibles. Entonces es mejor ir a los mercados, por ejemplo en Puebla, en el Estado de México, incluso aquí en Jalapa podemos encontrar más de 30 especies de hongos comestibles silvestres y que son deliciosísimos y que son seguros y que los recolectan las personas que normalmente son mujeres que van al campo y que tienen ese conocimiento, que lo transmiten de generación en generación y que es seguro consumir y que pueden ser muy nutritivos y son muy benéficos para la salud. Pero sí es importante que nosotros no lo hagamos si no sabemos identificar a los hongos. Ok,
Entonces, también tenemos a estos hongos que producen alergias, es decir, a la hipersensibilidad de las esporas o de las hifas. Creo que de los casos más comunes son aquellos que causan alergias respiratorias, es decir, por inhalar en lugares muy húmedos o que casas que tienen mucha humedad y que esa humedad tiene o contienen moho y generan esporas y que esas esporas normalmente cuando hay mucha gente que es muy sensible y las respira y les empieza a dar mucha alergia y alergias que se pueden volver cada vez más severas. También hay alergias cutáneas o gástricas que son producidas por hongos, pero de las más comunes son las respiratorias y son producidas por hongos como por ejemplo del género Alternaria o Aspergillus. Y bueno, también por otro lado encontramos las micosis, como ya les hablé que los hongos parásitos son aquellos que parasitan al humano, pueden producir micosis, entonces estas se pueden transmitir de muchas maneras, pueden ser adquiridas por el ambiente, por contacto directo, inhalación, lesiones, o por los mismos hongos que ya vimos que la microbiota, o sea, es decir, todos los microorganismos que se encuentran viviendo con nosotros, pero que no nos causan daños, pero que si nosotros tenemos el sistema inmune vulnerable, estos hongos se pueden convertir en oportunistas, es decir, en nuestros enemigos. ¿Como cuál? Como por ejemplo cándida. Normalmente en infantes se da mucho la cándida a nivel oral, es decir, que vemos a los bebecitos con estas colonias blanquecinas que normalmente son dadas por el hongo cándida. También encontramos cándida en nuestro estómago, es parte de nuestra microbiota, pero igual en condiciones vulnerables de nuestro sistema inmune puede llegar a desarrollarse de una manera que nos pueda causar daño en el estómago. O por ejemplo, nivel vaginal también se puede dar casos de candidiasis. Y este hongo tiene un tipo de reproducción, o bueno, puede pasar de ser asexual a sexual, tiene un tipo de reproducción que los micólogos le llaman parasexual. Entonces, eh, fíjense que puede ser muy peligroso si no se combate a tiempo y son los hongos en general, las micosis, por ejemplo, los dermatofitos que crecen en la piel, en las uñas, suelen ser muy difíciles de combatir. ¿Por qué? Porque las hifas pueden desarrollarse de manera muy rápida y no los vemos. Y también, al igual que las bacterias, pueden ser resistentes a los medicamentos contra los hongos. Entonces, acuérdense que no son antibióticos, son micóticos, es decir, que provienen de los hongos, perdón, o sea, que combaten a los hongos, micóticos. Antibióticos era de las bacterias, o sea, que no permiten crecer las bacterias. Y bueno, entonces, la cándida puede ser un problema de salud pública que es muy severa y que muchas personas comúnmente pueden ser atacadas por este hongo. También encontramos otro hongo que se llama histoplasma. Este hongo normalmente se desarrolla en las heces de los murciélagos, aquellas personas que trabajan en el campo, en cuevas, en lugares muy cerrados donde puede haber muchos murciélagos, pueden obtener esto y lo obtienen por vía de inhalación, por vía respiratoria. Entonces, este hongo puede colonizar rápidamente los pulmones y causarte la muerte, incluso atacar el sistema nervioso. Entonces, pueden ser eh, mortales este tipo de micosis. Ok, pero bueno, ya hablamos de los hongos que son que causan enfermedades o son de importancia médica porque son dañinos, pero también los hongos han cambiado al mundo y seguramente ustedes seguramente saben por qué, quizás ahorita que pase la siguiente diapositiva se van a dar cuenta, pero ¿por qué han cambiado al mundo? Y tenemos al ejemplo más típico que es la penicilina. La penicilina que fue descubierta por Alexander Fleming en 1928 por un error de laboratorio en el que él estudiaba bacterias y pues
por N mil razones le creció un hongo a esa. ¿Se acuerdan que les platiqué que las cajas Petri, que son estos circulitos, como vemos ahí Alexander Fleming con su cajita Petri? Entonces tienen un tipo de gelatina que llamamos agar, que es prácticamente una gelatina nutritiva. Entonces ahí él sembraba las bacterias y accidentalmente le creció un hongo del género Penicillium, que causó este crecimiento que no permitió el crecimiento de las bacterias. Entonces él se sorprendió al ver que este hongo no permitía que crecieran las bacterias. Y de ahí, bueno, más de años posteriores, se fue desarrollando cada vez más conocimiento sobre el penicilio, hasta que se creó el medicamento de penicilina y que salvó muchas vidas en la guerra. Eh, entonces, es muy importante. No sé si recuerdan que les platiqué lo que era un antibiograma, que ponían los extractos, o sea, el compuesto activo de cualquier cosa, y que este, nosotros cultivábamos la bacteria y entonces poníamos el extracto en unos pocitos hechos en esta gelatinita en el agar, y que podíamos ver cómo crecía la bacteria. Algunos antibióticos no le hacían nada y algunos antibióticos se formaba ese circulito que no permitía el crecimiento. Entonces, básicamente eso es lo que pasó con la penicilina, o eso es lo que vio Alexander Fleming cuando creció este hongo. Entonces, bueno, son importantes porque desarrollan medicamentos. Y fíjense, es súper interesante en la nueva era de la medicina. En los hongos que curan, les voy a platicar de este caso en particular, pero fíjense que en Estados Unidos desarrollaron un medicamento que es actualmente utilizado para el cáncer, para el tratamiento de cáncer, y se llama Taxol. Entonces tiene una sustancia activa que se llama paclitaxel, perdón por pronunciarlo mal, pero bueno, el nombre del medicamento se llama Taxol. Entonces, originalmente ellos, los investigadores, lo aislaron a partir de una planta que se llama Taxus brevifolia, pero bueno, a grandes rasgos les platico que para hacer un extracto, quizás más adelante en su carrera lo van a ver, pero para hacer un extracto necesitas una gran cantidad. Si es de plantas, necesitas una gran cantidad de plantas para obtener un extracto chiquitito. Entonces, pues el gran problema es que las plantas no tienen un crecimiento tan rápido ni tan abundante. Entonces, ¿cómo iban a hacer ellos para crear, o sea, para la industria farmacéutica, eso es un problema? ¿Cómo iban a obtener el recurso para crear este medicamento? Entonces, un grupo de investigadores lo que hizo fue aislar los hongos que se encontraban viviendo en estas plantas, hongos endófitos, que son simbiontes. Entonces, lo que hicieron fue sacar esos hongos, aislarlos en una caja Petri, y se dieron cuenta que ese hongo también producía la misma sustancia. Entonces, para las farmacéuticas eso es de lujo. ¿Por qué? Porque los hongos tienen un crecimiento muchísimo más rápido que una planta y lo pueden hacer de manera masiva y solo necesitan una espora. Y normalmente estos hongos son asexuales, los que viven adentro, estos hongos endófitos adentro de las plantas. Entonces, pues básicamente a nivel industrial les platico a grandes rasgos. Lo que hacen es que hacen un caldo nutritivo de cultivo. Entonces, como si fuera una sopa, ¿no? Así, con todos los nutrientes. Entonces ponen las esporas, vierten las esporas y va a empezar a hacer un proceso de fermentación. Le van a dar movimiento y van a hacer que este hongo crezca. Y va a crecer un montón de micelio, y ese micelio lo van a separar, esa biomasa en forma de micelio lo van a separar del líquido, es decir, del caldo. Lo van a llevar a secar y le van a poner a hacer un extracto, ya sea, bueno, para obtener diferentes moléculas necesita tener muchas características el extracto, ya sea la polaridad del disolvente o lo que sea. Pero bueno, básicamente se usan hexano, cloroformo, etanol, metanol, agua, en fin. Este,
Entonces se pone, digamos que esa cantidad de micelio se pone a micelio seco, se pone con el disolvente, no sé, pongamos un ejemplo en alcohol. Entonces se pone en alcohol, se macera para poder obtener los nutrientes del metabolismo secundario, los metabolitos secundarios. Entonces se deja ahí varios días y luego este extracto líquido lo que hacen los químicos es disolver, bueno, más bien eliminar el disolvente. Entonces, bueno, hacen un montón de cosas, eliminan el disolvente y se quedan así como con un polvito. Entonces, de ahí eso pues lo prueban con diferentes organismos, como por ejemplo las bacterias y ver si tienen capacidad antibiótica o anticancerígena, lo prueban con células, en fin, lo prueban con muchas cosas. Y si obtienen resultados positivos, lo que hacen es separan este extracto para obtener las moléculas activas. Entonces ya les dije que necesitamos kilos, o sea, de kilos de biomasa o de hongo, obtuvo mililitros de extracto y de extracto que todavía necesita ser purificado para obtener una sola molécula que va a ser la molécula activa. Entonces, bueno, es un trabajo que lleva muchos años en desarrollo y que desde la penicilina ha ido avanzando la medicina, incluso hay muchos hongos que producen antibióticos muy importantes, anticancerígenos y demás, y que pueden ser utilizados para la medicina. Entonces, bueno, ya para no hablar más, porque ya me extendí demasiado, solamente quiero concluir y retomar un poco la importancia de estos organismos, que son organismos muy diversos, que son un componente importante de todos los ecosistemas, es decir, los encontramos en todos lados. Son importantes para el reciclaje de nutrientes, porque eliminan la materia orgánica. Pueden ser causa de miles de enfermedades, pero también pueden ser una fuente de alimento importante, además de que producen metabolitos secundarios que son, ya vimos que son importantes como agentes farmacológicos, como micotoxinas, como pigmentos e incluso para la biotecnología, para desarrollos biotecnológicos con potencial en la medicina. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto fue una clase muy extensa, discúlpenme de hongos, pero les dije que es un tema que me apasiona, entonces, bueno, ahora, después de haber visto toda esta explicación, les voy a poner una actividad que deberán desarrollar y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.